yo soy joven y yo lo que quiero pues es vivir mi vida y que no me molesten. Entonces, otro dirá, es que yo ya no estoy para estos trotes, ¿verdad? Yo ya me siento cansado, ya no, pues, ya me pasó mi tiempo. Y tal vez algunos se siente así, decir, yo ya no puedo. Pero el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros en un lugar determinado, con un propósito determinado que tenemos que cumplir. Porque, hermano, mire, cuando uno no cumple con el llamado que Dios le da, uno se siente como, ¿qué le dijera yo? Como incapaz, como que no ha realizado lo que tiene que hacer en la vida. No sé si a usted le pasa cuando no ha hecho alguna tarea, tal vez una tarea sencilla que usted tiene que hacer, tal vez usted dejó, póngase, por decir algo, el día de hoy salió de su casa y no hizo su cama, y usted está acostumbrado o acostumbrada a tener su cama bien tendidita, ¿verdad? Y entonces usted dice, pues todo está bonito, el día estuvo bien bonito y todo, pero tengo esta cosita ahí atrás en mi mente que no he terminado. Entonces, a los jóvenes tal vez les es más fácil identificarse con alguien que tiene una tarea pendiente. Póngase usted que le dejaron en el colegio, en la escuela, donde sea, le dejaron una tarea. Y entonces usted pasa todo el día tranquilo, ¿verdad? Pero pasa ahí en lo profundo de su corazón hay un pensamiento que dice, no he hecho la tarea, no he hecho la tarea. Y entonces, amados hermanos, viene el Señor hoy a hablarnos. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya cumpliste con lo que tienes que cumplir? ¿Ya estás haciendo ese plan que Dios preparó para tu vida? ¿O todavía estás a medias? Si estás a medias en el propósito, Dios te está llamando hoy y te está diciendo, es tiempo que cumplas lo que has propuesto en tu corazón. Hoy el Señor está abriendo esa puerta de bendición para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos con el plan que tenemos que hacer. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero yo siempre estoy pensando en mi diezmo, por ejemplo, y digo, ay no, este dinero no es mío, yo lo tengo que entregar, hermano. Mire, yo tengo que entregar y no hay la hora de que venga el servicio o el momento en que hay que entregar el diezmo, porque yo siento que esa es mi obligación, ¿verdad? Entonces, Dios nos bendice a nosotros a través de cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Pero hoy, amado, quiero platicarle sobre una iglesia en particular. Quiero platicarle de la iglesia de Antioquía. La palabra nos muestra que habían dos lugares a los cuales se les llamaba Antioquía. En el antiguo, yo creo que tengo un mapa aquí. Aquí podemos ver que está Jerusalén, acá abajo tenemos a Siria aquí arriba y hay una Antioquía que pueden ver de este lado. Amén. No sé si la ven, pero si nosotros vemos aquella pantalla, hay otra Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia. Entonces había dos lugares a los cuales se les llamaba Antioquía: Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia.
estos lugares vamos a ver por qué son tan importantes en la palabra de Dios y por qué nosotros tenemos relación directa con esos dos lugares. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, ¿en dónde estaba la iglesia? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. ¿Qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. Cada iglesia, cada cuerpo local tiene una forma determinada de conducirse. Es decir, según la unción que hay en cada congregación. Hay iglesias que son, hermano, iglesias muy dadas a la oración, por ejemplo. No sé si usted conoce alguna congregación que es dada a la oración. Muy bien. Entonces, hay iglesias que son dadas a la oración, hay iglesias que son dadas al evangelismo, hay iglesias que son dadas al servicio, hay iglesias proféticas, como nuestra congregación. En esta casa hay una unción profética muy hermosa. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, Dios nos regala a nosotros dones que tienen que irse desarrollando. Entonces, fíjese usted que dice así, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Entonces, esa era la unción que se movía en esa casa. Era una iglesia profética y magistral. Se movían esos dones, esos regalos del Hijo, ¿verdad? Porque usted sabe que los ministerios no son dones del Espíritu Santo, sino que son dones del Hijo. Amén. Entonces, dice la palabra que allá habían profetas y maestros. Profetas dando una palabra de exhortación, de consolación, de edificación, y maestros enseñando, y que esto es muy importante. Y mire, tenían a Bernabé, a Simón llamado Níger, a Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, hermano, ellos tenían un equipo, así como quien dice, el Barça de la iglesia. Tenían a un grupo de ministros de altos quilates, de alta categoría, digámoslo así. Y entonces, fíjese usted que dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, entonces, mire cómo era esa iglesia. Era una iglesia que ministraba al Señor y ayunaban. Ya, de hecho, ya en pocos días vamos a tener nuestro ayuno congregacional y desde ya yo lo invito a que esté con nosotros ese día. ¿Por qué? Porque mire, este es el modelo de una iglesia del primer siglo. Usted sabe que la iglesia de Antioquía, más o menos estamos hablando aquí del año 40 del primer siglo. Entonces era una iglesia joven, era una iglesia nueva, era una iglesia que empezaba, pero que tenía un mover muy poderoso. ¿Por qué? Porque ellos ministraban constantemente al Señor. Pero ¿qué quiere decir ministrar entonces? Ministrar quiere decir servir, ¿verdad?
Un ministerio o un ministro quiere decir una persona que constantemente está sirviendo, es un servidor, un ministro es un servidor. Entonces ellos ministraban, ellos servían al Señor, y nosotros cuando adoramos al Señor de alguna forma, ya sea con nuestra voz, con nuestros instrumentos, con nuestro cuerpo en la danza, con nuestra adoración, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, todo eso es una forma de ministrar al Señor. Y ellos dicen, también ayunaban. El Espíritu Santo dijo, aparta, mire qué lindo esto. Mire qué precioso esto, hermano, porque ellos servían al Señor, pero el Señor hablaba. El Señor les hablaba constantemente, y entonces el Señor escoge aquí a unos hombres y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, mire, dice, apartadme a estos hombres para la obra para la cual yo los he llamado. Entonces, de esta cuenta, cada uno de nosotros debemos conocer cuál es el llamado que Dios nos ha dado. Y entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Mire cómo dice la palabra. Bueno, nosotros podemos enviar a alguien a hacer la obra. Amén. Esa es una prerrogativa o una gracia dada por Dios a una iglesia local. Y nosotros hemos enviado a algunos hermanos a hacer la obra a diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos trabajo que se ha hecho en Cocales, ¿verdad? Usted sabe que en aquel lugar los hermanos han estado yendo a predicar la palabra. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo hace este trabajo, que es imponer las manos sobre aquellos que se van a enviar. Amén. Y dice la palabra en Hechos capítulo 11 y versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban. Entonces, estamos hablando acá, como le decía, del principio de la historia de la iglesia. Y por eso es que me interesa que le pongamos la lupa el día de hoy a una iglesia que es un modelo para nosotros. La iglesia de Antioquía se convierte en un modelo. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que vino cuando la muerte de Esteban fue uno de los primeros hombres que se escogieron por los apóstoles para servir en la congregación. Ellos estaban ubicados en Jerusalén, en la iglesia que estaba en Jerusalén, pero debido a la persecución que hubo, ellos fueron esparcidos a todas partes. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía. Llegaron hasta Antioquía. Entonces, este es el punto que vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron. Dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿A quiénes les hablaban? A los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía
hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Entonces, hermano, aquí ni siquiera nos menciona el nombre de aquellos hombres que dijeron: no solamente vamos a predicarle a los judíos, sino que también vamos a predicarle a los griegos, vamos a predicar a los gentiles. Entonces, hermano, aquí, mire, no se menciona ni el nombre de ellos, pero fueron unos hombres que cambiaron el mundo. Aquellos hombres del principio tenían la unción del Espíritu Santo sobre ellos, y entonces vino un fluir extraordinario de evangelismo sobre ellos. Ellos, hermano, ya no se callaron y dijeron: vamos a predicarle la palabra a todo el que se pueda. Nosotros nos vamos a convertir en unos evangelistas, vamos a llevar el mensaje del Señor Jesucristo a todas partes. Ese fue el mandato del Señor cuando dijo: id por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, Dios ha estado llamando a su pueblo. Dios está llamando a este pueblo. Amén. A que todos nos convirtamos en hombres y mujeres que podemos transmitir el mensaje del Señor Jesucristo. Mire, la iglesia de este tiempo se ha acomodado, hermano. La iglesia, nosotros nos hemos acomodado, y la pandemia nos ha ayudado a acomodarnos más. Sí, hermano. La iglesia se ha enfriado su celo. La iglesia ha perdido su sabor. La sal que es la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. La sal de la tierra ha perdido su sabor, y nosotros ya no tenemos el celo de hablar de Cristo. Cuando nosotros venimos por primera vez al Señor, hermano, por lo menos en mi caso, le puedo decir que yo anhelaba en mi corazón predicarle a toda la gente, a todo el que veía. A este le tengo que hablar, a esta le tengo que hablar del Señor, darle el mensaje, hermano. Y eso tiene que seguir en nosotros. Eso tiene que seguir en cada uno de nosotros, el anhelo, el deseo de predicar la palabra. Y yo sé que ahora es algo dificultoso, porque todos tenemos que usar nuestra mascarilla, tenemos que estar cubiertos, tenemos que estar cuidados, pues nos tenemos que proteger. Está bien, yo lo entiendo que nos tenemos que proteger, pero hermano, tenemos que hablar la palabra del Señor, tenemos que transmitir este mensaje. Y yo le voy a decir una cosa: ¿cuántos de nosotros hemos traído a alguien a la iglesia? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo has dejado de predicar? ¿En cuánto tiempo, hermano, cuánto tiempo hace que le hablaste a alguien del Señor por última vez? No, ni me conteste. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acomodado, hermano. Yo ya tengo el mensaje, ya recibí el mensaje, y que los demás se pierdan. Y si se salvan, pues gloria a Dios, que predique el pastor, para eso está. Como dirían por ahí, para eso le pagamos. Pero, hermano, no ese es el punto. Porque, mire, las ovejas se multiplican con las ovejas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a las ovejas. Si usted es una oveja, tiene que buscar a otra oveja. Como dice el dicho por ahí, cada oveja busca a su pareja. Amén. Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Este es el proceso que nosotros tenemos que llevar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y hoy es un día en que tenemos que aprender cómo es que la iglesia se desarrolla. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, y la mano del Señor, mire qué lindo esto, hermano, y la mano del Señor estaba con ellos. Entonces yo quiero que la mano del Señor esté conmigo. Yo anhelo que la mano, pero ¿qué quiere decir esa expresión, la mano del Señor esté conmigo? Sí, los ministerios, pero en este caso va más allá. Aquí está hablando de una relación de autoridad, porque la mano de Dios significa autoridad. Eso quiere decir que el poder de Dios iba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, se convirtió al Señor. Entonces, mire lo que dice, no dice unos 3, dice y gran número se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces, ellos oyeron allá, fíjese, yo le enseñé el mapa, ¿verdad? ¿Dónde estaba Antioquía? Antioquía está allá en aquella punta y ellos estaban en Jerusalén. Entonces, hermano, en aquel entonces no tenían internet, aunque usted no lo crea. Ellos no tenían WhatsApp. Pero la noticia, mire, la noticia descendió o subió, como dirían, hasta Jerusalén. Y entonces los de Jerusalén dijeron, bueno, sí hay mucha necesidad de que mandemos un ministro, que mandemos un apóstol. Bernabé era un apóstol, y fíjese usted que Bernabé no se llamaba Bernabé. Bernabé era su apodo. Bernabé quiere decir Bar, que quiere decir hijo, como Bar Jesús, o ¿verdad? Barzilai, quiere decir hijo. Bar. Y Naví quiere decir consuelo o consolación, pero también Naví quiere decir profeta. Entonces, Bernabé, ya lo leímos, era profeta y maestro. Y entonces de Jerusalén lo envían a hacer la obra y lo mandan a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Entonces, Bernabé tenía un ministerio lleno de ánimo. Eso es lo que el Señor quiere traer sobre nosotros en este día. Que nosotros, hermano, nos
recibamos ese ánimo del Señor, que recibamos ese gozo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestro corazón. Si usted vino triste hoy, si usted vino cansado hoy, reciba, hermano, ánimo en su corazón, reciba la fortaleza del Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que cuando Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermano, yo quisiera que se dijera así de todos nosotros. Cada vez que hablaran de nosotros, dijeran, es que esa iglesia es una iglesia que está llena de hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Aleluya. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo y tener fe, hermano. Aleluya. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren lo que sucedió cuando vino Bernabé, y Bernabé estuvo haciendo la obra en aquel lugar. Una gran cantidad de gente se unió a la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Usted sabe, hermano, que Saulo tenía una reputación mala. Todos sabían que Saulo era perseguidor de la iglesia. Entonces, nadie se quería juntar con Saulo. Pero Bernabé, mire, vio a Saulo y dijo, este hombre puede ser útil. Y entonces Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso. Si no hubiera estado Bernabé, hermano, dispuesto a salir a buscar a Saulo, tal vez, digo, Dios tiene el plan perfecto, ¿verdad? Pero tal vez hubiera sido más difícil para el perito arquitecto de la iglesia encaminarse en su ministerio. Entonces hoy es un día para que esta casa se convierta en una puerta de bendición para todos los jóvenes ministros que van a salir a las naciones. Aleluya. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Fíjese que Tarso estaba un poquito más arriba le voy a decir más o menos por dónde. Este no es que este mapa no se ve bien. Vamos a ver por dónde aquí. Creo que en este. No lo ve bien, ¿verdad, hermano? Yo tampoco. Entonces déjeme buscar otro. Bueno, es que no sé qué pasa con esto, que creo que es este sí. Vaya, mire, por donde está Derbe y Listra, más o menos, por ahí estaba Tarso, en aquel lugar. Entonces le puedo decir a usted que Bernabé realmente hizo un trabajo ministerial tremendo. Porque en aquel lugar, hermano, no había Transmetro. ¿Se puede imaginar lo que era ir a buscar a un hombre 2,000 kilómetros de distancia? Y a caballo o a pie o yo no sé cómo. Pero Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿Qué habría en el corazón de Bernabé, hermano? Sí, mire, a nosotros nos cuesta ir a dejar a un hermano a 3 cuadras. Sí. Y aquel hombre fue al infinito y más allá a buscar a Pablo, hermano.
Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire qué interesante esto, hermano. Mire qué interesante. Se puede imaginar que tuviéramos, hermano, por un año a Saulo y a Bernabé aquí en la iglesia. Ay, hermano, le aseguro que nos convertimos todos. Eso, si usted no lo entendió, fue sarcasmo, hermano. Entonces dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban. Entonces, mire qué era lo que ellos hacían. Ellos enseñaban. El trabajo de la iglesia actualmente, ¿por qué es que la iglesia ha perdido su sabor? Porque la iglesia ya no enseña. Ahora, hermano, en este tiempo, la iglesia canta, danza, baila y todo lo demás, pero no enseña. Y la enseñanza, hermano, la gente no la quiere. La mayoría de cristianos quieren un mensaje de microondas. A este pastor ya se tardó. Ahí en Luz de las Naciones son largos los servicios. Una vez vino una persona aquí, por cierto, una vez vino una persona aquí, hermano, y dijo: la iglesia está bonita, pero qué tardado. Hermano, mire, cuando a alguien le enseña a uno la palabra de Dios, ¿qué importa el tiempo? Cuando viene el mensaje del Señor Jesucristo al corazón de uno, no importa. Porque ¿qué hay más importante que aprender? ¿Qué hay más importante que recibir el mensaje que puede cambiar mi vida? Yo se lo puedo decir y se lo puedo asegurar, hermano, que Dios tiene misericordia de nosotros y está haciendo una obra en los jóvenes de esta casa. Para que jóvenes de 0 a 100 años. Pero está preparando una nueva generación que quiera levantar el nombre del Señor Jesucristo. El Señor está levantando un pueblo distinto, con un pensamiento distinto. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios por la casa que el Señor nos ha dado. Pero hay algunos que quieren una butaca de cuero reclinable para escuchar el mensaje. Sí, hermano. Sí. Y aquí no somos cine. Aquí somos la casa de Dios. Entonces es diferente. Nosotros, hermanos, no venimos aquí a entretener o ser entretenidos. Aquí venimos a aprender. Ese es el punto, que yo tengo que abrir mis oídos espirituales para aprender. Hermano, mire, yo tengo una necesidad de aprender la palabra de Dios. Yo tengo una necesidad de enseñar la palabra de Dios. Primeramente Dios, hermano, el mes entrante vamos a tener una actividad de enseñanza, de ministración. Entonces ya le vamos a dar la fecha. Estamos preparando eso para que nosotros aprendamos. ¿Quién quiere aprender de ministración? Levante su mano el que quiere aprender. ¿Y los demás qué? ¿Ustedes no quieren aprender? Ya los vamos a poner en disciplina.
Entonces, mire, dice, y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, esto es importante. Que a nosotros se nos dé un nombre. Antes no se llamaban cristianos. Hasta en ese lugar. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? A alguien que camina como Jesús, como el Cristo. Yo quiero ser un cristiano de verdad. Es que, hermano, como le digo, hay cristianos de todas clases. Y hay cristianos que son más falsos que un billete de 25 quetzales. Sí, hermano. Pero sigamos. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Yo quiero que vea esto, es importante. ¿Cómo es que el Señor envía a sus siervos en el momento oportuno para ministrar su palabra? Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Ahora, mire lo que había sucedido. Primero había sido la iglesia de Jerusalén enviando a Bernabé, pero ahora la iglesia de Antioquía envía de regreso a Saulo y a Bernabé, pero no los llevan con las manos vacías, sino que ellos se despojan. Ellos se despojan de lo que ellos tenían. Dicen que Antioquía era una ciudad muy grande y era una ciudad que tenía pues cierta riqueza. Y la iglesia de Antioquía, mire qué precioso esto, porque la iglesia recibe un mensaje, recibe una profecía, y la profecía decía: viene un hambre sobre la tierra. Y entonces ellos dicen: vamos a enviar no lo que nos sobra, sino que vamos a enviar lo que ellos necesitan para sobrevivir en este tiempo. Entonces, hermano amado, escuche esto. ¿Qué era lo que dijo el profeta Ágabo que iba a venir sobre la tierra? Una gran hambre. Diga, una gran hambre. Muy bien, una gran hambre. Hay una gran hambre. Hay una gran hambre sobre la tierra, hermano. Una hambre de palabra. Hay hambre de Dios en la tierra. Pero la gente no sabe su necesidad. La gente no entiende. Es como dice, ¿verdad? Que el cuerpo recibe o se engaña cuando piensa que lo que tiene es hambre y lo que necesita es tomar agua. No sé si ustedes han oído eso, que a veces el cuerpo le pide a uno algo y uno piensa que es comida lo que quiere el cuerpo, pero lo que quiere el cuerpo es hidratarse. Entonces, igual está el cuerpo de Cristo, que necesita palabra, que necesita instrucción, pero no lo sabe. Entonces viene una gran hambre sobre la tierra. Hay una gran hambre sobre la tierra, y por eso es que la tierra está buscando, hermano, adivinos. ¿Cómo se llama eso?
el medium de las estrellas, la otra medium, el otro medium y el otro medio mudo también viéndolo todo. Entonces, amados hermanos, mire, la gente anda buscando algo espiritual. La gente necesita saciar la sed del espíritu. La samaritana iba todos los días a sacar agua al pozo de Jacob. Ella iba todos los días con su cántaro a sacar agua. Pero el Señor le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, porque el agua que yo tengo es agua para vida eterna. Esa agua es la que nosotros necesitamos. Esa es el agua que tiene que venir sobre nuestras vidas, hermano, y nosotros ser cántaros para recibir esa agua, esa bendición que Dios trae sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos predicar el evangelio del Señor Jesucristo y cumplir con la comisión. Hermano, nosotros predicamos todo el día. Tal vez no de viva voz, pero en la radio, hermano, hay predicaciones todo el día. Si usted pone la aplicación de nuestra radio, a todas horas hay una enseñanza. Mañana a las 7 de la mañana. Si usted quiere escuchar el mensaje, mañana a las 7 de la mañana nos reunimos acá para enseñar. Mire, hermano, yo me disfruto la enseñanza de la mañana. Claro, me tengo que levantar temprano para estar acá. Pero para mí es una bendición empezar mi día enseñando. Entonces, yo le pido a usted que me ayude. Ayúdeme. ¿Quién me quiere ayudar? Ponga su radio. O ponga su celular, pues. Encienda su celular mañana a las 7 de la mañana. Y si tiene una pregunta, mándela. Si tiene una aportación, mándela. Porque para nosotros es de bendición saber que hay alguien que esté escuchando. Y entonces eso le va a servir. Mire, hemos estado hablando, creo que mañana todavía nos toca el ministerio profético. De eso hemos estado platicando. Entonces, necesitamos esa unción profética en este tiempo. Necesitamos que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermano, la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces necesitamos que venga esa palabra a nuestra vida, y ahí está disponible para todo aquel que lo necesite. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora es Bernabé y Saulo el dúo, hermano, que va a hacer la obra del Señor. Pero nosotros debemos de ser una iglesia misericordiosa. Nosotros tenemos que ser una iglesia dadora, hermano. Mire, hermano, hay gran necesidad y nosotros somos una iglesia que siempre ha dado. Aunque no me diga amén, hermano. Porque ya está pensando, si digo amén a esto, saber qué va a pasar. Pero, hermano, nosotros siempre hemos sido una iglesia que ha dado. No porque nos sobre. Porque no somos una iglesia millonaria, hermano. Todavía, diga usted. Pero damos. Damos donde podemos dar, damos. Gálatas 2:11. Mire, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Pedro estaba ubicado en la iglesia de Jerusalén, pero hizo un viaje misionero a Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. ¡Ja! Hermano, mire qué palabra más extrema la que dice Pablo aquí. Pedro era digno de ser condenado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, hermano, el compañero de Pablo, el que lo había ido a buscar, se había hecho a la hipocresía de Pedro. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Ese Pablo no se andaba con cuentos, hermano. Y yo creo que nosotros también tenemos que ser así en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Nosotros tenemos que ser estrictos. Si usted oye a alguien predicando otro evangelio, hermano, póngalo en orden. Tiene mi autorización. Amén. Fíjese, mire qué interesante esto. Porque la carta a los Gálatas era una carta para la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Ahora le explico. Porque toda la parte donde estaba Galacia de Pisidia era conocida como Galacia, porque los romanos la nombraron así porque ya se había convertido en una parte cuando se convirtió en una parte del Imperio Romano, le pusieron con el nombre de provincia de Galacia. Entonces cuando Pablo habla a los Gálatas, también está hablando a la iglesia de Antioquía. Me explico, hermano. Muy bien. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿qué tan pronto se apartaron de la enseñanza que se les había dado para irse detrás de otra enseñanza? ¿Quién os engañó? Gálatas insensatos, les dice Pablo. Después de haber recibido la palabra, ellos se apartaron. Pero mire lo que está diciéndole Pablo a Pedro acá. Pedro, no está bien lo que estás haciendo. Le estás poniendo a los gentiles una carga que no pueden llevar. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Interesante mensaje, hermano. ¿Quiere ser usted justo delante de Dios? Pues no es por obras, porque nos podemos volver todos en Madres Teresas aquí y hacer obras de caridad todo el día. Pero ¿será que con eso nos vamos a salvar? ¿De dónde viene la salvación? De Cristo. ¿Y por qué confiamos en Cristo? Porque tenemos fe en Él. Nuestra fe tiene que estar en el Señor, hermano. Mire, hay algunos que tienen fe en Alka-Seltzer. Sí. Y algunos tienen su fe puesta en su mascarilla. Es que si me pongo esta mascarilla es la no sé qué, mega mascarilla.
Pero ¿será que porque la mascarilla nos vamos a salvar? ¿Quién es el que te salva? Cristo. Entonces yo tengo fe en Cristo. Yo tengo fe que Cristo es el que me va a ayudar, no la vacuna. Pero de todos modos, vacúnese para bien de los demás. Gloria a Dios. Hechos 13:13. Mire lo que dice. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos salieron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Yo, por cuestiones del mensaje y del tiempo, yo reduje este mensaje, pero usted lo puede leer en su casa completo. Dice así en 13:26: hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Yo quiero que vea esto. Él habla del linaje de Abraham y los que temen a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, es decir, a Cristo, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Y Dios le había prometido a David que nunca dejaría de haber un rey sentado en su trono. ¿Quién es ese rey? Cristo. Y al salir Pablo y Bernabé, Hechos 14:42, la gente les rogaba. Mire lo que dice acá. Y al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Hermano, mire, yo, gracias a Dios, pues todos los domingos estábamos aquí, pero si no estuviéramos, tendríamos que rogar que nos predicaran la palabra. Tendríamos que rogarle a alguien que nos enseñara la palabra, hermano. Pero roguémosle a Dios que envíe su palabra. Ruegue a Dios, hermano. Ruegue a Dios por mí, para que el Señor me dé la palabra adecuada para su corazón.
Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. 13:44 del libro de los Hechos. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad, mire, ¿se imagina toda la ciudad de Guatemala reunida ese día? Y el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Aleluya, hermano. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aleluya, hermano, mire, dijeron: ustedes judíos, ustedes que son de la circuncisión, no creen ser dignos de recibir este mensaje, mas ahora nosotros nos vamos a volver a los gentiles, porque los gentiles escucharán la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros hemos recibido esa herencia. Nosotros hemos recibido la herencia de la palabra incorruptible de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Él nos la envió a nosotros y está en nuestros corazones. Y nosotros sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo viene pronto por esta iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así nos lo mandó el Señor. Mire lo que dice: así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Nuestra casa, hermano, el Señor proféticamente le puso ese nombre. Te he puesto como luz de las naciones. Pero ¿cuál es el propósito de ese nombre? Que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, hermano. Los paganos, al oírlo, se llenaron de alegría. Los que no tenían nada que ver, hermano, los que no habían comprado número de esa lotería, se ganaron el premio. Los paganos, al oírlo, se llenaron de alegría y aplaudieron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Aleluya. Aleluya. Allá abrazaste la fe en Cristo, hermano. Ya abrazaste al Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Los paganos, al oírlo, se llenaron de alegría y aplaudieron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a vida eterna. Mire, eso quiere decir que no todos estaban destinados a vida eterna, pero todos nosotros, en la misericordia del Señor, hemos sido destinados a vida eterna. La palabra del Señor se difundía por todo el país. ¿Se puede imaginar? Hermano, iban al mercado, oían la palabra del Señor. Iban a la escuela, oían la palabra del Señor. Iban a trabajar, oían la palabra del Señor. ¿Oyes la palabra del Señor, hermano? ¿Y la hablas?
Gloria a Dios. Hechos 13:50. Pero los judíos soliviantaron a las mujeres religiosas y nobles y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. El Señor les había dicho eso, ¿verdad? Que cuando no los recibieran en algún lugar, ¿qué tenían que hacer? Sacudirse el polvo de sus sandalias e ir a otro lugar. Y entonces ellos se fueron a Iconio. Pero quiero que leamos algo que no tengo, que está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Mire lo que dice. Pero tú has seguido mi enseñanza. Eso es Pablo diciéndole a Timoteo. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Aleluya, hermano. Gloria. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero los judíos soliviantaron a las mujeres religiosas y nobles y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, yo quiero ser un discípulo que esté lleno de gozo y del Espíritu Santo. Sigamos. Hechos 14:19. Mire, como le dije, esta no es una predicación, es una enseñanza. Entonces estamos aprendiendo hoy de acuerdo a lo que dice la misma palabra. Hechos 14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense, hermano. Imagínense que lleguen a su casa a apedrearlo. Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Cómo sería, hermano? ¿Cómo sería aquella cuestión que dieron a Pablo por muerto? Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Puro gato con 7 vidas, Pablo, hermano. ¿Cuántas veces el Señor te ha salvado? ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de las fauces de la muerte? Hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor, porque por una razón estamos hoy aquí. Por una razón de gran importancia. El día de hoy estamos en la casa del Señor, sentados delante de su presencia. Porque a pesar de todas las cosas que hemos pasado, hoy Él nos tiene con vida y con salud para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Yo nunca hubiera regresado, hermano. Francamente se lo digo, palabra Boy Scout. Fortalecidos los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través, mire,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Has pasado por tribulación, hermano? ¿Estás pasando tribulación? Yo creo que sí. Pero esa tribulación no es en balde. Esa tribulación tiene un valor extraordinario, porque a través de la tribulación vas a llegar a los pies del Señor y vas a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Hermano, es mejor pasar una tribulación aquí. Como dice la palabra, esta breve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Yo recibo esa palabra, hermano. Yo recibo hoy esta palabra, que aunque estemos pasando por una tribulación, será momentánea porque veremos la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Habían 3 ciudades importantes en el Imperio Romano: Roma, Alejandría y Antioquía. Esas eran las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano. Y el Señor lleva a Pablo a Antioquía, y Antioquía se convierte en la sede del ministerio apostólico de Pablo. Y esa iglesia, hermano, se convierte en la iglesia misionera por excelencia. Se convierte en una iglesia misionera que manda a Pablo a hacer la obra del evangelio. Hermano, mire, esa iglesia apoyó a Pablo, a Bernabé, a Judas, a Silas, para que hicieran la obra del ministerio. Nosotros nos debemos de convertir en una iglesia misionera, en una iglesia, hermano, que mande a sus hijos a las naciones. Hay algunos que van a ir a las naciones, hermano, dentro de nosotros. Yo sé que hay gente aquí que va a ser llamada a muchos lugares. Ahorita todavía no se ha visto lo que habremos de ser. Pero ese es el llamado para esta casa: convertirnos en la iglesia de Antioquía del siglo XXI, que manda a sus apóstoles, que manda a sus profetas, que manda a sus evangelistas, pastores, maestros, directores de alabanza, músicos, danzarines, hermano, a las naciones de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Luz de las naciones, hermano, mire, Luz de las Naciones es una iglesia que ha sido escogida. Y que conste que no estoy predicando este ministerio, estoy predicando a Cristo. Pero Dios nos escogió a nosotros para ser una iglesia misionera. Entonces prepárate, hermano, prepárate. Joven, prepárate para lo que viene, porque te vamos a enviar. Llegará el día en que vas a salir a las naciones de la tierra. Unos a Nueva York y otros al Jute, pero todos
todos tenemos un llamado de predicar el evangelio. Y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Hoy es un día de encomendarte a la gracia de Dios, pueblo santo. Hoy es un día en que la gracia de Dios descienda sobre ti para que hagas la obra que el Señor te ha llamado a hacer. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. ¿Se quedaron con quiénes? Con los discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en discípulo. Un discípulo no es un simpatizante, hermano. Un discípulo es alguien que está comprometido con el Señor. Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo todos los días. Un discípulo es aquel que toma su cruz y lo sigue al Señor todos los días. No solo hoy o mañana, hoy es domingo, el lunes ya no. No, todos los días. Hechos 15:22. Ya le prometo que casi con esta me despido. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía. Tal vez me ayudas, que perdón. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger dentro de ellos a algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Judas y Silas, hombres prominentes. Mire, siempre vemos a Silas como un jovencito, ¿verdad? Pero eran hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles. Saludos. Este es el saludo que el Señor te envía hoy. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces también tengo yo derecho. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios nos ha dado este mensaje para que hoy seamos consolados, para que hoy seamos confortados. Yo no sé, hermano, qué hay en tu corazón el día de hoy.
Yo no sé cuál ha sido tu lucha, pero el Señor sí la sabe. El Señor conoce cuál ha sido tu batalla. Pero hoy te dice: es tiempo. Este es tu tiempo, pueblo de Dios. Este es tu tiempo de servir al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, no es necesario un púlpito para servir al Señor. Con que tengas la disposición en tu corazón, cualquier esquina se puede convertir en tu púlpito. Y después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Pongámonos de pie en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, Padre santísimo, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes un propósito para nuestra vida. Señor, perdónanos. Perdona nuestras vidas, Señor, si te hemos fallado. Se nos ha olvidado tal vez el propósito que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este pueblo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos estás convirtiendo hoy en una casa profética y magistral. Tú nos estás convirtiendo a nosotros hoy en una casa que envía, en una casa que envía a sus siervos a hacer la obra. Señor, hoy te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos ven, Señor, por los medios, que nos están escuchando, que nos están viendo por la internet, y los que estamos aquí, Padre Santo, para que tú nos bendigas, Señor, como bendijiste a aquella iglesia del primer siglo. Padre, en el nombre de Jesús, haznos siervos valientes y esforzados. Señor, que no tengamos temor de hablar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que ensanches las cuerdas de esta tienda, Señor. Padre, clavamos las estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, clamamos hoy porque nos ensanches, Señor. Ensancha nuestro corazón para que podamos servirte, Señor, como Pablo y Bernabé, que no importándole sus vidas, Señor, se entregaron a tu servicio. Hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor, que también nos tomes en cuenta a nosotros para hacer tu obra, Señor, y convertirnos verdaderamente en luz de las naciones. Padre, que nosotros podamos brillar, mas no con luz propia, Señor, sino que con la luz de tu Hijo Jesucristo. Señor, con la antorcha encendida de tu palabra, que podamos hacer retroceder las tinieblas para
para que resplandezca la luz de tu palabra en nuestros corazones. Padre, bendice, Señor, a cada uno, a cada familia, a los que están presentes, Señor, y a los que por alguna razón no pudieron estar aquí el día de hoy. Padre, enviamos una palabra de bendición a tu pueblo. Enviamos una palabra de paz, de gozo, de prosperidad sobre la vida de tu pueblo, Señor. Atesora, hermano, atesora esta palabra en tu corazón y que el Señor haga en ti como Él ha dispuesto, en el nombre de Jesús. Y con amor esta casa hemos construido para adorarte hoy, Señor, para adorarte hoy, Señor. Y con amor esta casa hemos construido para adorarte hoy, Señor.